y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. 6 de la madrugada, 40 segundos. Con el paro de maestros que llega hoy a Bogotá, el Congreso tiene el último plazo para aprobar o hundir la otra reforma del gobierno Petro, ahora la reforma educativa. Hay miles de maestros que a partir de las 9 de la mañana salen a la calle en lo que han denominado la Gran Toma de Bogotá, que está organizada por el gremio, por el sindicato del magisterio que es FECODE. Desde las 9 y terminarán en la Plaza de Bolívar y justo ahí, al frente en el Capitolio, donde el Congreso vuelve a sesionar en la última semana de esta legislatura que termina el jueves, el 20 de junio. Los maestros en paro, la reforma agonizando, porque el gobierno deshizo el acuerdo que tenía con la oposición para incluir artículos al texto original y cambiar la evaluación de los docentes, para cambiar además la financiación del sistema mixto a la autonomía universitaria. El sindicato más grande del país, FECODE, exige que el gobierno retire la reforma. La ministra Vergara, que es la ministra de Educación, dice que no porque está a un debate de quedar aprobada y la oposición se la juega con una ponencia propia que también tendrá que tramitarse antes del jueves. Es decir, muy probablemente esta ley estatutaria de la educación va a naufragar, a no ser que pase un milagro, como pasó con la reforma pensional el viernes de la semana pasada, de la que ya les voy a hablar. En esta recta final de la legislatura, no solo está en fila la reforma a la educación, sino también la reforma laboral, que está a punto de ser votada. Está pendiente también la jurisdicción agraria y las mociones de censura a los ministros, mociones con las que la oposición intenta terminar esta legislatura y dilatar para evitar que se tramiten y que se aprueben los proyectos que aún están pendientes. A estos debates que están en contra del tiempo, el Congreso llega más dividido que nunca, ahora con el anuncio del gobierno de que viene remesón y cambios en el gabinete. La manera como se aprobó el viernes la reforma pensional ha causado un enorme ruido. La Cámara al final aprobó el mismo texto del Senado, no discutió la reforma el viernes para evitar el hundimiento de la pensional. Una reforma que tiene cosas buenas, que tiene cosas regulares y que tiene cosas muy malas. El texto aprobado en la Cámara no fue modificado para salvarla. Una reforma que establece que todos los colombianos cotizaremos obligatoriamente hasta 2.3 salarios mínimos allí en el sistema público, es decir, 3 millones de pesos será el máximo de cada pensión girado desde Colpensiones. Los que quieran, los que queramos un adicional, tendremos que cotizar en un fondo privado de pensiones. La reforma finalmente entra en vigencia en julio del año entrante. La edad se mantiene, 62 años para los hombres, 57 para las mujeres. El régimen de transición, ojo, para quienes están a punto, quedó en 750 para las mujeres y 900 semanas para los hombres, lo que significa que quienes ya tienen estas semanas cotizadas se quedan en el actual modelo pensional. Una transición que en total durará 2 años y que pondrá a prueba a Colpensiones, que todavía utiliza el viejo modelo de computadores, que no tiene un sistema actualizado y que ahora tendrá que garantizar la pensión. Va a recibir billones de pesos girados desde los fondos privados. Las mujeres van a tener 50 semanas cotizadas adicionales por cada hijo hasta 3. Un nuevo modelo de pensiones dividido en pilares. El pilar solidario dará pensión, bono pensional o subsidio a los más viejos, a quienes están en pobreza o en pobreza extrema. Eso sí, la palabra final sobre el nuevo modelo pensional la tendrá la Corte Constitucional, porque el Centro Democrático anuncia el fin de semana que vendrá una avalancha de demandas. El presidente Petro celebra la aprobación de esta reforma, dice que es la principal conquista del pueblo trabajador. Bienvenidos, vamos a hablar por supuesto de todas estas reformas, de la educativa, de la laboral y especialmente de la pensional, que es de momento el gran triunfo del presidente Petro,
que logró varias manos, porque votó su bancada, la del Pacto Histórico, pero también un sector del Partido Conservador, algunos votos liberales y algunos de los verdes. Hablando del presidente Petro, ya regresó al país del viaje por Europa, en el que canceló su participación en la cumbre de Ucrania, alegando que esa cumbre era un favor para la guerra, intentando lavarle la mano al agresor. Como no fue a la cumbre, tampoco se reunió con el presidente Zelensky, una cumbre a la que había confirmado la participación, cuya reunión había confirmado con el presidente Zelensky. Se dio cuenta a última hora que no iba Lula, que no iba a Sudáfrica y que no iba a China. En ese mismo viaje desde Estocolmo, el presidente anuncia que habrá, cambios en el gabinete, que será seguramente una noticia que dependerá del éxito de los proyectos del gobierno. En segundos también la historia del papá de la vicepresidenta Francia Márquez, don Sigifredo Márquez. Él y su nieto de 6 años se salvaron de la violencia. Pide el presidente Petro una investigación a las autoridades, es decir, el presidente Petro, como si él no fuera autoridad, pidiendo que él mismo tome decisiones. Por fortuna, el papá y el sobrino de la vicepresidenta y los hombres del esquema de seguridad se encuentran bien, salieron ilesos, porque iban en una camioneta blindada que fue el blanco de 4 disparos, aparentemente de los mismos disidentes que vienen atacando en el occidente sin ninguna compasión. Mismos disidentes con quienes el gobierno hace y desarrolla un diálogo político de paz. Pero no solo ataques hay contra el señor Márquez, el padre de la vicepresidenta. También en el Cauca, guerrilleros de esta columna llegaron a un resguardo indígena anoche en Toribío y mataron a un líder e hirieron a una mujer. En este desorden público por todo el país, uno de los hechos más lamentables es el de Manuel Gaviria, un muchacho, un patinador de apenas 14 años de edad, que estaba en Caucasia, en el departamento de Antioquia, y fue víctima de sicarios que aparentemente estaban pagados por el Clan del Golfo. Bienvenidos, tenemos muchas historias, unas buenas, otras no tanto. Es un gusto acompañarlos en este lunes 17 de julio. Se están cumpliendo 7 años del atentado en el Centro Comercial Andino y hoy es el día contra los desiertos y la sequía, para tener conciencia sobre los efectos del cambio ambiental. Y por supuesto les voy a hablar de la gran noticia deportiva del fin de semana, que es el triunfo del Atlético Bucaramanga, que lo tiene a usted, don Ricardo, tan contento esta mañana. 250.000 hinchas del Bucaramanga salieron merecidamente a recibir a su equipo ayer domingo. Hola, Néstor. Y ganó bien el Bucaramanga. Jugó muy bien, como lo jugó también Santa Fe. Sabe que fue una muy emotiva, una dramática definición, y al final la celebración que no para, porque la final se prolongó con el arribo el día anterior del Club Leopardo a Bucaramanga, y se mantiene hoy en día cívico, es decir, una fiesta para largo en tierra santandereana por su primera estrella después de 75 años. Cogieron al ladrón de la medalla. Exactamente. Carlos Henao es el jugador al que le robaron la medalla. El muchacho travieso se robó la medalla que le había entregado la alcaldía delante de las cámaras y después fue a hacer alarde de su robo en redes sociales. Lo cogieron denunciado por su propia mamá. Así que hay allí una historia interesante. En segundo les hablo de Bucaramanga y les cuento de Don Omar, que es el reggaetonero que esta mañana está contando a través de redes sociales que tiene cáncer. Él, de rap, de reggaetón, actor, músico en diferentes géneros, tiene cáncer. No se sabe, Don Omar, de qué, ni en qué circunstancia, ni en qué etapa se encuentra su cáncer. Bienvenidos, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Por eso el magisterio, hoy toda la comunidad educativa, estamos en la calle. Por el lado de los docentes de FECODE, hoy a las 9 de la mañana van a concentrarse en 4 puntos de manifestación y van a terminar en la Plaza de Bolívar. Marta Alfonso, vocera de FECODE. Nosotros y nosotras persistimos en que la lucha es por garantizar una educación pública, estatal, financiada con los recursos públicos. Victoria Bendaño, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE.
Si es necesario movilizarnos todos los días, lo haremos. Hemos programado un paro permanente hasta tanto logremos que se retire ese proyecto de ley con las enmiendas que se le han hecho. Son dos las propuestas que llegarán al debate definitivo sobre la ley que busca que la educación sea un derecho fundamental. Por un lado está la ponencia radicada por el gobierno y por el otro un documento radicado por los partidos de oposición. Óscar Sánchez, viceministro de Educación Básica y Media. El acuerdo importante es el acuerdo que sale de la plenaria de la Cámara de Representantes. La oposición está firme en que se debe votar esa segunda ponencia. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Si esa ponencia no se va a votar, yo prefiero que el proyecto se hunda. En medio de tensiones, la reforma laboral terminará su primer debate este martes 18 de junio. Serán discutidos los últimos 6 artículos del proyecto. Ese fue el coro de victoria entonado por los miembros de la bancada del presidente Gustavo Petro luego de que la reforma pensional fuera aprobada en plenaria de la Cámara con 86 votos a favor, dando luz verde y sin modificación alguna al texto que salió del Senado. Glorina Ramírez, la ministra de Trabajo. Ha ganado el país, ha ganado Colombia, por fin tiene una reforma estructural al sistema de protección a la vejez. La recién aprobada reforma dentro del pilar contributivo fijó un umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones en el fondo público. Marta Alfonso, ponente del proyecto en la Cámara. Todo lo que supera esa cantidad se ahorra en una cuenta individual en un fondo privado que tú puedes escoger. Si ya estás en un fondo privado, podrás seguir en ese o cambiarte, y eso sí, 2.3 de tu salario viene a Colpensiones. Desde ya anunciaron demandas desde el Centro Democrático. José Jaime Uzcategui, representante. Esta decisión la vamos a denunciar ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado e incluso ante instancias internacionales de ser necesario, porque este atropello a la democracia no lo podemos tolerar. A través de las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó la aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes el pasado 14 de junio. Afirmó que esta reforma es el inicio de la destrucción de la economía del país, comparándola con lo sucedido en la Venezuela de Hugo Chávez. El gobierno quiebra la economía de los ricos y con subsidios insostenibles administra la de los pobres para condenarlos al hambre. Fue claro el consejo de Castro a Chávez. El papá de la vicepresidenta Francia Márquez fue víctima de un atentado mientras se desplazaba por el corregimiento de Timba en el Cauca. El vehículo en el que se movilizaba Sigifredo Márquez con un menor de edad recibió 4 impactos de bala. La vicepresidenta Francia Márquez publicó en su cuenta de X que su papá, pero también el menor de 6 años, sus sobrinos por fortuna salieron ilesos de este atentado, pero que fueron las fuerzas militares los que llegaron en 2 helicópteros para rescatarlos y poderlos evacuar. Y es que después de que se registrara el atentado, las autoridades en el municipio de Jamundí constantemente estarán realizando caravanas de seguridad para garantizar la tranquilidad a los jamundeños. Además, el alcalde de Cali, Alejandro Eer, solicitó al jefe de Estado una estrategia ofensiva para el control territorial que implica aumento del pie de fuerza y acciones en contra de la minería ilegal y el narcotráfico. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, integrantes de las disidencias de las FARC llegaron a una vereda de Toribío en el departamento del Cauca, atacando a la comunidad, matando a un comunero e hiriendo a una mujer. Entre tanto, en Caucasia, en el departamento de Antioquia, buscan a los responsables del asesinato de un niño de 14 años, promesa del patinaje, que fue identificado como Emanuel Gaviria. Escuchamos a Felipe Quintero, líder social y ambiental de Caucasia. Hacemos un llamado al gobierno nacional, departamental y municipal que se apersonen de la situación de seguridad que vive no solamente Caucasia, sino la subregión del Bajo Cauca. Intentaron atacar al futbolista de Nacional, Edwin Cardona. Los hechos ocurrieron en la vía que lleva a un condominio del municipio de San Jerónimo, donde los delincuentes también impactaron con un disparo de arma de fuego uno de los vidrios laterales de la camioneta. El coronel Carlos Martínez, el comandante de la policía en Antioquia. Estamos haciendo análisis de videos, tomando diligencias de declaración a personas que fueron testigos presenciales del hecho. Durante su gira europea, el presidente Gustavo Petro anunció que se vienen cambios en su gabinete antes del 20 de julio. Afirmó que es el momento de descanso para algunos ministros. El cambio de gabinete tiene que ver más que todo es con que llegamos a la mitad del gobierno, que hay que hacer evaluación en función de los programas de gobierno, la capacidad de ejecución que existió en cada sector. Otra de las novedades de este viaje fue que el primer mandatario canceló su asistencia a la cumbre de paz por Ucrania que se realizó en Suiza. Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita.
La cumbre de paz para Ucrania finalizó en Suiza con una declaración con 3 puntos importantes: la seguridad nuclear, el tránsito marítimo seguro y el llamado a la liberación de los prisioneros de la guerra en Ucrania. De los países participantes, 80 aceptaron firmar, mientras que 13 se abstuvieron. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disuelve el gabinete de guerra en una estrategia de supervivencia política. Intenta mantener a los ultras de su gobierno fuera de las decisiones de guerra. También por primera vez desde el 7 de octubre se abre una disputa pública entre el ejército israelí y el gobierno de Netanyahu. El ejército estableció una pausa limitada en el sur de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria y el primer ministro denuncia la decisión como inaceptable. El capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, es el inesperado protagonista de la política gala en las últimas horas. Kylian Mbappé contra les extrêmes, contra les idées qui divisent. Y es que el también jugador del Real Madrid ha pedido una movilización masiva del voto joven de cara a las elecciones del próximo 30 de junio para impedir que gobiernen los extremos, en clara referencia al partido de ultraderecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen. El expresidente Donald Trump aseguró que desde el primer día en que comience su nueva administración, comenzará también la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. On day one of my new administration, we will begin the largest deportation operation in American history. We have no choice. This is not sustainable. Lo tapó Aldair Quintana, increíble. Millón para venir el cobro. Contra el palo, señoras, señores. Bucaramanga campeón. La espera terminó. Tras más de 75 años, Bucaramanga finalmente pudo gritar campeón del fútbol colombiano, luego de una apasionante definición desde el punto penal ante Independiente Santa Fe. Tras el triunfo del Leopardo, que va rumbo a la Libertadores, se decretó el día cívico en los 86 municipios de Santander. Adoro mucho a mi Bucaramanga porque somos santanderianos y el que no apoya al equipo de la ciudad, ¿qué estamos haciendo? Que sigan adelante, que jueguen mucho. Duré 20 años esperando para ver ese triunfo y mi hija con 15 años hoy me acompañó. La selección Colombia regresó a prácticas luego de la victoria frente a Bolivia aquí en Nueva York. Les contaremos cuál fue el balance del técnico Néstor Lorenzo. Tenemos un grupo de jugadores con una media alta en cuanto a su rendimiento y su capacidad, y eso nos da tranquilidad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. De partidos y las últimas jugadas en Blue. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 18 minutos. Atención, la Cancillería está emitiendo esta mañana un inusual comunicado, inusual por la hora, explicando la decisión del presidente Petro, que no fue este fin de semana, la cumbre por Ucrania. Esta cumbre se iba a realizar en Suiza. Había confirmado el presidente Petro su asistencia, tenía confirmada reunión con el presidente Zelensky, una cumbre que estaba diseñada para defender, por supuesto, al país agresor. Presidente Petro que no... Agredido, perdón. Tiene razón, padre, al país agredido. Claro. Y precisamente eso es lo que origina la posición del presidente Gustavo Petro. El comunicado de la Cancillería intenta descifrar
¿por qué no fueron a una cumbre a la que debían haber ido? Porque estaba confirmada la participación. Pero además, Néstor, buenos días, ese tipo de encuentros diplomáticos llevan meses de preparación. Los países saben a qué van. Los presidentes llegan solamente a firmar o a no firmar, pero usualmente a suscribir los acuerdos o los documentos. No es un asunto que de la noche a la mañana se haya decidido. Por eso llama tanto la atención la cancelación del presidente Petro. Y claro que saben desde antes quiénes van. Y saben desde antes qué se va a firmar. Y saben en qué sentido es la dirección. Néstor. Y es la declaración. Al final era un encuentro, pues para emitir una declaración con unas constancias políticas. Esto no va a cambiar el rumbo de la guerra sobre Ucrania. La Cancillería colombiana tenía claro que ni Rusia ni China iban a asistir a la cumbre. No, ni Lula, pero estuvo Boric, por ejemplo, el presidente de Chile. Hizo un discurso claro, contundente, en favor de la paz, contra los agresores. Si usted quiere cambiar, si usted está en desacuerdo con el sentido de la cumbre, usted por un lado no confirma, o si confirma, usted lo que intenta es hacer diplomacia y cambiar el rumbo de esa declaración. Aquí ni lo uno ni lo otro. Declaración esta mañana, aclaración de la Cancillería colombiana en el Palacio de San Carlos. César Moreno. Hola, Néstor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Recordemos que el presidente Gustavo Petro tenía programada esta participación en la Cumbre de Paz Global sobre Ucrania en Suiza. Esto era a partir del sábado 15 de junio y que fue hasta ayer domingo, pero decidió cancelar su viaje. Según declaró el mandatario, esta conferencia no sería el escenario adecuado para contribuir a la paz entre Ucrania y Rusia. El mandatario también tenía previsto una reunión bilateral con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante su estancia en Suiza, pero a primera hora del sábado Petro reiteró que su decisión de no asistir se basa en su creencia de que esta conferencia iba a alinear más a los países hacia una postura de guerra en lugar de construir caminos hacia la paz. Esto dijo Gustavo Petro desde Suecia antes de cancelar su participación en Suiza. Que América Latina no quiere más guerra, lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. No estamos con la guerra. Hoy entonces la Cancillería emite el siguiente comunicado, fecha de 17 de junio. Dice, la decisión tomada por Colombia de no ser parte de la cumbre por la paz en Ucrania llevada a cabo en Suiza, que buscaba una posible salida pacífica y negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania, se produjo después de que el país conociera el texto de la declaración propuesta y que no se lograra un consenso general sobre el texto final, pues un grupo de países asistentes no la suscribieron. En cuanto a esto, déjame hacer un paréntesis, Néstor, porque 13 países no firmaron este acuerdo, este documento final. Se trata de algunos países que están muy alineados con Rusia. Por ejemplo, Brasil, India, Sudáfrica, también está Eslovaquia, Armenia, Bahrein, Indonesia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, mientras que 80 países sí suscribieron el documento. Sigue el comunicado de la Cancillería colombiana. Dice que a pesar de esa circunstancia, el gobierno nacional reitera su disposición de apoyar en la solución dialogada que permita alcanzar la paz duradera lo más pronto posible y ofrece su experiencia en la atención de asuntos humanitarios a las víctimas de este conflicto armado. Colombia hará parte de los escenarios necesarios que permitan una salida política a la guerra y hace un llamado a reconocer los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para todos y el respeto a los derechos humanos para las poblaciones tanto de Ucrania como de Rusia. Sigue el comunicado. Es indispensable evitar mayores afectaciones a la seguridad alimentaria y energética mundial, evitar cualquier iniciativa sobre el uso de armas nucleares, detener la expansión de la guerra hacia otras áreas geográficas es imperativo. Pero ahí hay una cosa interesante en esto de oyentes de Blue Radio, pues la declaración final de Suiza se basa en eso que acaba de decir la Cancillería, porque la cumbre de paz en Ucrania que finalizó ayer tenía 3 puntos importantes: la seguridad nuclear, que es la seguridad de Zaporilla, de la planta nuclear, el tránsito marítimo seguro, esto por la salida de alimentos desde Ucrania, y el llamamiento a la liberación de los prisioneros de guerra en Ucrania. Muy bien, gracias César. 6 de la mañana, 23 minutos. Claro, la cumbre termina con esta declaración que es una condena al país agresor, una guerra que ya lleva 2 años y medio y por supuesto que era una cumbre diseñada para condenar a Rusia,
al país, no solo agresor, al país invasor en esta guerra. Claro, es que fue un error haber aceptado la invitación, Néstor. Un error que yo no sé a quién se le atribuye, me imagino que a la Cancillería o a los funcionarios de la presidencia más cercanos al presidente y que le hacen su agenda, pero claro, también al propio presidente que evidentemente omitió pues preparar su presentación allá, cuando seguramente se sentó a prepararla en Suecia un día antes del viaje, preguntó a qué es que vamos, a dónde es que vamos, cuáles son los documentos, pues se dio cuenta que, como lo dijo alguien, estaba en el lugar equivocado. Es que esa postura del presidente Petro, la postura del presidente Petro siempre ha sido la contraria a la de esta declaración. Él nunca ha considerado que hay una invasión y que hay un agredido y un agresor, sino que hay una guerra y que en las guerras pues hay que buscar la paz negociando. Sí, yo al contrario, Héctor, yo creo que era lo que correspondía estar en esa cumbre. Esa declaración final, la emitida ayer en Suiza sobre este tema, la firman 83 países, que son los países que están en contra de la agresión, en contra de la invasión. Pero hay otros que no la firman y Colombia hubiera podido estar entre los que habló y no firman. Sí, hubiera podido ser. De eso se trata la diplomacia, padre. Poner de acuerdo a 83 países sobre el tema de Ucrania. Hay palabras con las que usted puede no estar de acuerdo, hay posiciones con las que puede no estar de acuerdo, pero al final de cuentas era meterse en una constancia sobre la otra guerra. Pero además, mayoritariamente está interesado en la de Gaza. Claro, mayoritariamente son países que suscriben la declaración final. 83 países la firman, 13 países no la firman. Esa es la proporción de lo que pasó en Suiza este fin de semana. Como el presidente finalmente se arrepintió de ir, había confirmado, les contamos qué fue lo que pasó en esta cumbre en Suiza. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, finalmente en esta cumbre en Suiza fueron 83 países los que firmaron ese acuerdo y la verdad es que llama la atención porque hay naciones que son de izquierda como de derecha y están también las principales naciones del mundo, o sea, está Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España, Italia como parte de la Unión Europea, está el propio Consejo de Europa y también está allí el Parlamento Europeo, por lo tanto es un espectro bastante amplio de países que participaron en esa reunión. Cabe señalar, Néstor, que justo cuando estaba ocurriendo esta reunión, el presidente Vladimir Putin hizo una oferta de paz, de iniciar negociaciones de paz a Ucrania, y lo que le pedía directamente era que renunciara al 20% de su territorio, una quinta parte de su territorio. Le decía que tenía que retirarse de Donetsk, de Luhansk, de Gerson y de Zaporilla, o sea, se quedaba incluso con la planta nuclear más grande de Europa, y también le exigía en ese momento a Ucrania que renunciara a su posibilidad de pertenecer a la OTAN. Esas eran algunas de las exigencias que le ponía Putin, diciendo que esa era su propuesta para la paz. La verdad es que nada de eso era posible plantear en ese momento y la verdad es que esta reunión se sabía desde el principio, la convocaba la propia Ucrania y era para buscar ayuda, respaldo para su reclamo. La verdad es que una de las cosas más importantes de este reclamo, Néstor, son la cantidad de niños que han sido trasladados desde Ucrania a Rusia sin el permiso de sus padres. Y es la razón por la cual la Corte Penal Internacional ha puesto una orden de arresto no solamente en contra del presidente Vladimir Putin, sino que también frente a la persona que comanda esta estrategia de llevarse miles de niños ucranianos hacia Rusia. En alguna de las presiones que se han hecho han logrado rescatar a 34, que devuelvan a 34 de esos niños, pero lo que se sabe es que esos niños están en Rusia y están siendo sometidos a un tratamiento para que abandonen sus rasgos culturales, y esa es una de las demandas más importantes que tiene Ucrania y por el cual no puede aceptar los acuerdos que le propone Vladimir Putin. La verdad es que esa exigencia de renunciar a un quinto de su territorio es una de las cosas que por las cuales estos países apoyaron a Ucrania, porque ningún país puede, por una invasión, por una guerra, exigirle esa cantidad de territorio ni un centímetro de territorio a otro país, Néstor. Bueno, la declaración final, Silvia, comienza, la de la cumbre, a la que no fue el presidente Petro, comienza diciendo exactamente
que es la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. En menos de 3 horas, a las 9 de la mañana, comienza la toma de los maestros en Bogotá. Ojo que viene con bloqueos. En 4 diferentes puntos de la ciudad arrancan las marchas de los maestros que deben llegar hacia la Plaza de Bolívar, paradójicamente o a propósito, en el mismo lugar en el Capitolio Nacional en donde van a estar intentando hundir la ley estatutaria de educación. 6:29 minutos, Juan Esteban Castañeda. Néstor, muy buenos días. El paro de maestros continúa. En esta oportunidad se llevará a cabo lo que FECODE denomina como la Gran Toma de Bogotá, una jornada que servirá de acuerdo con el sindicato para manifestarse en contra del proyecto de la reforma a la educación que se tramitará hoy en el Congreso de la República. ¿Pero qué es lo que reclaman específicamente? Habla Domingo Ayala, presidente de FECODE. Si se aprueba esa ponencia de la extrema derecha, donde plantean con mucha nitidez que hay que privatizar la educación pública colombiana a través de la educación mixta, a través de la educación terciaria, donde se le dé recursos públicos que pagamos todas y todos al sector, a la educación privada. Y es que en total son 7 puntos en los que aclaran no estar de acuerdo, a lo que FECODE reitera su disposición para dialogar y colaborar en la búsqueda de soluciones que promuevan una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los colombianos. Escuchemos a Victoria Bendaño, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE. Nuestro paro va precisamente a ejercer ese derecho fundamental que tenemos para exigir el retiro de esa propuesta lesiva de reforma estatutaria a la educación. Entonces, si es necesario movilizarnos todos los días, lo haremos. Hemos programado un paro permanente hasta tanto logremos que se retire ese proyecto de ley con las enmiendas que se le han hecho. Entre tanto, desde las 9 de la mañana serán 4 los puntos de concentración que se reunirán en toda la capital. El primero en la carrera 14 con 57 en el Colegio Manuela Beltrán al norte de la ciudad. El segundo en la carrera 10 con calle 31 Sur, más exactamente en el Colegio Enrique Olaya Herrera. El tercero sobre la Universidad Nacional y el último frente al SENA de la avenida 1 de Mayo. De acuerdo con el magisterio, los maestros se mantendrán en resistencia hasta que finalice la plenaria del Senado. Habla nuevamente el presidente de FECODE, Domingo Ayala. Es mejor que se hunda el proyecto antes que retroceder 30 años de lucha, porque aquí, a partir de ahora, necesitamos entonces sí hablar con la ciudadanía y construir un proyecto de como lo hemos venido planteando, de una verdadera ley estatutaria con buena financiación para que podamos seguir avanzando por los caminos progresivos para tener entonces un derecho garantizado por el Estado en forma directa. Y mientras que miles de personas se alistan para salir a las calles y dirigirse hacia la Plaza de Bolívar, la incertidumbre en cuanto a lo que pasará en el Congreso de la República con este proyecto aún es evidente. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Por esa reforma a la educación es que hoy sigue el paro de maestros de los de FECODE, de los que van a protagonizar la gran toma por Bogotá, en la que se reunirán los delegados de los docentes de todo el país, pero no estarán solos. También estudiantes universitarios del SENA y varios sectores educativos pidiendo que se retire, se hunda o se modifique la reforma de la ministra Aurora Vergara. En la marcha, una toma que consideran en defensa de la educación pública. Debe usted estar atento si está en Bogotá. La movilización arranca con 4 puntos de concentración a las 9 de la mañana. Todos para ir luego a la Plaza de Bolívar. En el norte, el Colegio Manuela Beltrán. Al sur será frente al SENA, en la avenida 1 de Mayo con avenida Carrera 30. Al oriente, el Colegio Enrique Olaya Herrera. Y al occidente, Universidad Nacional. No es coincidencia que finalicen las marchas en la Plaza de Bolívar, justo frente al Capitolio, donde mañana martes el Congreso tiene el último plazo para definir esta reforma, que está enredada porque el gobierno deshizo el acuerdo al que había llegado con partidos de oposición como Cambio Radical y Centro Democrático para adherir artículos a la ley estatutaria.
una de las mayores banderas del presidente Petro, que pretende tener la educación como un derecho fundamental en Colombia. Es cierto, esa reforma está a un solo debate, pero tiene el tiempo en contra, a no ser que ocurra otro milagro, como el de la reforma pensional del viernes pasado. Y como si fuera poco, la ministra de Educación también recibió un duro rechazo, el de 200 líderes del sector educativo, con exministros, rectores, exrectores, en general académicos, todos contra la reforma, advirtiendo que como la quiere el gobierno, cambia la evaluación de los docentes para mal, pone en riesgo la financiación, pone en riesgo el sistema mixto y hasta la autonomía universitaria por la que tanto se ha peleado en Colombia. Muchas advertencias que al final de esta semana sabremos si son o no escuchadas. Sabemos quién gana el pulso en el Congreso solo hasta el jueves. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Hoy comienza la última semana de la actual legislatura en el Congreso de la República, en medio del eco de la controvertida jugada con la que el gobierno, el pacto histórico y congresistas de partidos en teoría independientes lograron que se aprobara la reforma pensional en la Cámara de Representantes el viernes pasado al filo de las 7 de la noche. La polémica surgió porque fue aprobada una controvertida proposición para que la Cámara acogiera de manera íntegra el texto de la reforma pensional aprobado en el Senado, sin tomarse el tiempo de debatir lo que había sido aprobado unas horas antes en la Comisión Séptima de la Cámara, a pesar de que todavía les faltaban 6 días para poder completar ese trámite. La discusión política radica en que varios congresistas y líderes gremiales lamentaron que una reforma de semejante calado no hubiera contado con un debate ni se hubiera logrado mejorar en la Cámara de Representantes, que en opinión de algunos claudicó ante el Senado con esta determinación e incluso en palabras del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, decidió declararse inocua e irrelevante y se preguntó si debemos renunciar al sistema bicameral. La discusión jurídica, que comenzó desde el pasado viernes en la noche y que ya cuenta con el anuncio de varias demandas para que la reforma pensional se caiga en la Corte Constitucional, radica en que, según esas voces, al haber la plenaria de la Cámara de Representantes acogido el texto del Senado, no permitió que la reforma surtiera los 4 debates que señala la ley para que un proyecto sea legal. En materia política, en el corto plazo, este es un éxito del presidente Gustavo Petro, que demuestra fuerza en el Congreso, algo fundamental para las discusiones que se vienen: la elección de nuevos presidentes de Senado y Cámara, la elección de procurador y defensor del pueblo y de un magistrado del Consejo Nacional Electoral. Todo esto determinante para el futuro de su gobierno. Sin embargo, en el mediano plazo podría significar una nueva frustración, sobre todo para las bases petristas, en caso de que, como lo advierten reconocidos juristas, la reforma pensional termine cayéndose en la Corte Constitucional por vicios de forma. En ese escenario turbulento, el gobierno intentará sacar adelante en los 3 días que faltan de la actual legislatura 2 proyectos que son clave y que están en veremos: la ley estatutaria de la educación, de la que ya hablamos, y la reforma laboral. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos, como por entre un tubo. Pasó pues la reforma pensional por el Congreso, reforma que empieza a regir a partir del 1 de julio del año 2025, es decir, exactamente en un año, y que cobija a hombres con menos de 900 semanas y mujeres con menos de 750 semanas, según lo establecido en el régimen de transición. Cotizantes que tendrán que aportar obligatoriamente a Colpensiones sobre los primeros 2.3 salarios mínimos, y el resto, es decir, quienes ganen más de 3 millones de pesos al día de hoy, deberán cotizar el remanente en los fondos privados como Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia, donde 18 millones de afiliados pasan automáticamente a Colpensiones, con una pensión que se va a calcular con el promedio de los últimos 10 años, tal y como sucede hoy en día, y respetando edad y semanas establecidas en la Ley 100 de 1993, que para los hombres son 62 años y 1.300 semanas, y para las mujeres 57 años, pero con una disminución paulatina de 25 semanas por año hasta llegar a las 1.100
semanas cotizadas en el año 2036 y con una reducción adicional de 50 semanas por cada hijo y hasta un máximo de 3, quedando aquellas con tripleta de hijos en 850 semanas cotizadas, en un claro intento por compensar la discriminación laboral hacia las mujeres atada a las intermitencias en la maternidad. Beneficios especiales que también aplican para quienes tengan, por ejemplo, una discapacidad física, psíquica o sensorial del 50% o más, que quedan con una pensión anticipada por invalidez en 50 años para ellas y 55 para ellos, según el artículo 89 de la reforma pensional. Reforma en donde lo mejor está sin duda en el pilar solidario, que garantiza una renta básica de 226.000 pesos mensuales para 2.5 millones de adultos mayores de 65 años que son pobres y que no tienen pensión, y en donde lo peor sin duda está en el régimen o pilar semicontributivo, donde aquellos que no alcancen las semanas cotizadas necesarias para pensionarse, por ejemplo, que lograron cotizar apenas entre 300 y menos de 1.000 semanas, no van a recibir intereses ni ahorros acumulados, y el resultado será para ellos una pensión mínima al final de su edad laboral. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:39 de la mañana. Hoy es día de debate de control político contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Va a ser a las 2 de la tarde en el Senado y será por cuenta del desorden público en el país, por el ataque al padre de la vicepresidenta Francia Márquez, que hace parte del plan violento y de presión de la disidencia de las FARC. Un atentado que está siendo esta mañana atribuido a la columna Jaime Martínez, una de las estructuras de Iván Mordisco, que es el gran disidente que a punta de motos y carros bombas, el plan pistola contra la fuerza pública, quiere llevar al gobierno a reanudar el cese al fuego bilateral. El fin de semana, como ya es costumbre, fue de violencia. No solo fue el ataque con ráfagas de fusil contra el padre de la vicepresidenta, volvieron a atacar una comunidad indígena 3 meses después del asesinato de la líder Carmelina Yule, que fue el motivo por el que se suspendió la tregua. Mataron a otro indígena, esta vez en Toribío, en el departamento del Cauca. En realidad, todos los que quieren estar o están en el bus de la paz total están dedicados a matar civiles. Es el caso del Clan del Golfo, que en una balacera en Caucasia, en el departamento de Antioquia, mató a Emanuel Gaviria Benítez, que era un niño de apenas 14 años, que era promesa del patinaje. Y mientras esto pasaba, el ELN estaba terminando su 6º Congreso Nacional. Hablaron de las reformas del gobierno del presidente Petro y ratificaron a sus 3 comandantes del Comando Central, entre ellos Antonio García, que ha sido el palo en la rueda en este nuevo intento por hablar de paz. El otro protagonista de este fin de semana fue Juan Fernando Petro, que es el hermano del presidente Gustavo Petro, que después del escándalo por sus visitas a las cárceles con extraditables, ahora deberá explicar en qué contexto fue fotografiado con alias Camilo, cabecilla de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, el mismo paramilitar con el que fue fotografiado el alcalde electo de Santa Marta, que denunció ese hecho y explicó, ya dio cuentas de cómo, cuándo y dónde ocurrió ese encuentro, y por el que el presidente Petro se escandalizó, hablando del retorno y el regreso de grupos paramilitares. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Un
campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 44 minutos. Es solo un día cívico, ¿no? En Bucaramanga Solo sí. uno. Sí. Yo casi me lo Aunque tomo. de fiestas todo va a estar largo, de largo va a Y ser. con toda la razón. Claro, por supuesto. Yo teniendo en cuenta mis ancestros, casi me tomo el día 5. El triunfo nuestro de los santandereanos, padre. Sí, nosotros los santandereanos. Fue poesía pura. Sí, claro. Un diluvio en el Campín. Un partido que ganaba Bucaramanga 2-0. 0-2 en realidad porque era en Bogotá. 2-1. Sí, porque Rodallega primero marcó. Se igualó la serie. Luego llegaron 2-1 que era los de 3-1. Bucaramanga. 2-1, 3-1. Y la serie parecía muy definida para los leopardos. Empata Santa Fe. A partir del minuto 83 llegaron Gana Santa Fe, van a penaltis, botan penaltis y termina ganando de manera épica, poética el Bucaramanga. ¿Hay alguna duda de que Dudamel es el ídolo de la gente de Santander hoy? No. Es indudable y queda inscrito en la historia del Bucaramanga de Santander como el primer técnico que le regala, que consigue en una batalla épica, además como usted lo dice, porque fue de gladiadores lo que se vivió en la cancha, en una pésima cancha del Campín. Muy bien. Pasa que la lluvia, esto fue incontenible. No hay mejor manera de ganar que como ganó Bucaramanga, ¿no? Sí. Con aguacero, con ladrón de medalla, todo alrededor ha sido de poesía lo del triunfo del Atlético. Realmente fue extraordinario, sí, muy, muy emotivo, Néstor, pero la cancha ha sido un desastre. Yo me pregunto si es que los conciertos están tirándose el Campín. Bueno, hay otra posibilidad, Héctor, que las lluvias se tiraron el Campín. Pero es que los drenajes están hechos para que llueva y el agua pues corra. Entonces no sé si es que vale la pena mirar, ¿no? Porque yo francamente no veía ese estadio desde hace años en semejante situación tan deplorable. Pero además, el punto penal no se veía. Padre, pero es que como además hubo penaltis, entonces había primer plano en donde se ponía la bola. Que era un charquito. Y eso era... Me hizo acordar a la Castellana allá en Santa Marta. Era un charquito, no, eso, la verdad es que el Campín fue un gran lodazal. No, y hubo zonas donde el agua estaba muy emposada y me quedo con esa inquietud de Héctor, porque había zonas donde el drenaje pareciera no funcionar bien. Sé que la cantidad de agua fue impresionante, pero el campo no dio garantías para nadie, para ninguno de los dos, y fue otro actor fundamental en medio de esta película dramática para el título del tercera final que pierde Santa Fe en Bogotá, ¿no? Ya en los últimos años. Bueno, ¿la última había sido con quién? Con Millonarios. Con en Millonarios. el 2020. No es un mal recuerdo. 6 de la mañana, 46 minutos. Ya viene Ricardo Rego con los deportes. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos esta semana. El santandereano, padre Alberto Linero, señor. Vaya, mano. Feliz y contento. Usted lo único que tiene de santandereano es el genio, amigo mío. Gómez, el apellido. Lo de Zapatoca, eso es carreta. Mi abuelo. 6:40. Tema de hoy, padre. Sentido común. Néstor, es que voy en las vías y veo unas acciones de los conductores, veo la gente de la calle, que se nos olvidó que uno puede actuar con sensatez en la calle. Es decir, pareciera que no existiera el sentido común, que se nos hubiera olvidado esa sabiduría para actuar y para resolver las cosas. Pero es que es en la cotidianidad, uno dice, pero ven acá, lo más fácil era esto, lo más fácil era aquello. Y a veces se arregla de la manera más fácil. El sentido común, si me perdona el cliché, suele ser muy poco común. Ya viene el padre Linero hablando de sentido común, 6:47 minutos, antes Bucaramanga. En las calles 250.000 hinchas, en las calles hoy día cívico por cuenta de la gran fiesta desde Bucaramanga. Javier Rodríguez.
De los trapos seguimos celebrando el triunfo del Atlético Bucaramanga. Como usted lo dijo, fueron más de 250.000 personas que salieron a las calles de Girón y la capital santandereana para recibir a los campeones, que durante más de 8 horas realizaron un recorrido en el carro de bomberos desde el aeropuerto hasta el Estadio Américo Montanini. Pero toda esta locura de alegría comenzó el sábado, cuando el arquero Aldair Quintana se estiró como un leopardo y tapó el penalti, logrando la primera estrella para el equipo auriverde. Eran 75 años de espera y como si fuera un diciembre, el cielo de Bucaramanga se iluminó de luces de fuegos pirotécnicos que parecían estrellas, como la lograda por los dirigidos por Dudamel. ¡Campeones! Las calles se inundaron de caravanas que comenzaron el sábado, Néstor, y terminaron ayer, cuando fue recibido el equipo leopardo. Hinchas que celebraron con alegría, con la esperanza de que no sean otros 75 años para lograr la segunda estrella. Sufrimos muchísimo, esa final estuvo muy sufrida, pero no pasa nada, igualmente llegamos a la final, ¿no? Fueron miles y miles de personas que inundaron las calles de Bucaramanga y de Girón para recibir el equipo que mostraba con orgullo el trofeo del campeón. De las 8 de la mañana estoy acá esperando a los campeones. Para todas esas personas que no creían, acá estamos presentes de fiesta. Claro, sí señora, con mi esposo, mis nietas, a celebrar el triunfo del Bucaramanga, que es un triunfo de todos nosotros. El Estadio Américo Montanini, Néstor, ayer era esperado precisamente el equipo. Habían otras 25.000 personas que coreaban los nombres de todos los jugadores que lograron la gesta y Dudamel, el más aplaudido, tras afirmar que podrían venir más estrellas. Era imposible no lograrlo con estos campeones. Era imposible no hacerlo realidad con estos futbolistas maravillosos. Siéntanse orgullosos porque tienen aquí unos representantes bravísimos, dignos de tierra santandereana. Y estalló el estadio de alegría, pero el lunar negro, lamentablemente, Néstor, en esta celebración fue el robo de la medalla conmemorativa que le había entregado la alcaldía de Bucaramanga al jugador Carlos Henao. El hecho quedó grabado en videos que rápidamente fueron subidos en redes sociales y así se pudo identificar al ladrón. Se trata de Sebastián Luna, que fue capturado en Girón cuando era detenido y además casi se genera una pelea entre los hinchas. Véalo, papá, el man se entregó. Venga, amigo, o sea, ¿para qué grabando? El man se entregó. No estoy grabando nada. ¿Qué está grabando? Marica, si lo veo. No, porque se le da la gana de qué, marica. La medalla, Néstor, fue recuperada luego de que Sebastián Luna entregara precisamente esta medalla a través de su mamá, que llevó precisamente la medalla hasta la estación de policía del municipio de Girón. El mayor Luis Fernando Hernández de la policía. Gracias a la rápida reacción de la policía, en coordinación con la comunidad, un familiar de esta persona lleva a las instalaciones policiales mencionada medalla. Igualmente, informar que el sujeto que sustrae la medalla ya fue plenamente identificado. Sebastián Luna será judicializado por hurto en la Fiscalía en próximas horas y la medalla, Néstor, será devuelta al jugador Carlos Henao en el transcurso del día, informó la alcaldía de Bucaramanga. Seguimos celebrando, pero celebrando con la cumbia de los trapos. Javier, una duda. Esa pelea muy a lo santandereano por la medalla, ¿era entre quiénes la pelea? Néstor, entre los amigos de Sebastián Luna, que estaban peleando con la persona que estaba grabando en ese momento la detención del sujeto que era subido precisamente a una camioneta de la policía en el municipio de Girón. Entonces quería que no le grabaran cuando lo capturaban y lo llevaban esposado y todo eso, Néstor. A mí me parece, el ladrón se llama Sebastián, ¿verdad? Sebastián Luna, sí señor. Sebastián, pues es... Manos ligeras. Sí, uy, sí, muy ligeras, padre. Lo que pasa, Javier, es que no creo que le vayan a dar cadena perpetua a Sebastián, ¿no? Por robarse la medalla. O sea, Sebastián no es el más inteligente porque se robó la medalla delante de todo el mundo. Pero sí deberían por lo menos prohibirle la entrada al estadio durante un buen tiempo. Imagínese usted celebrando la primera estrella del equipo y lo que hace es ir a robar. Sí, me da pena con la gente de Santander que Sebastián, un santandereano muy afiebrado, seguramente el fútbol, termine manchando el triunfo del gran Atlético Bucaramanga.
Ahora, la pena por robarse una medalla, si no hay antecedentes, Ricardo, pues también eso termina siendo una anécdota, ¿no es verdad? Claro que sí, no pasa pero nada. Claro, no, por eso Creo le que digo, pasó yo creo algo que con el Tolima, la Néstor. sanción tiene que ser social. Exactamente. Eso es. Sí. Bueno, el ladrón de la medalla del Bucaramanga, 6 de la mañana, 53 minutos. Felicitaciones a la gente del Atlético Bucaramanga, Ricardo, y a celebrar. Y a celebrar Y fue- y al profe Dudamel a trabajar. Porque Néstor. a trabajar con el próximo, en el próximo periodo de la No, señor, a trabajar el próximo jueves. Se bajó del camión del carro de bomberos, de la tarima, fue a celebrar al Montanini, tendrá un respirito y el jueves de nuevo vuelve al campo, pero al campo del Gol Caracol, porque estará con nosotros en el arranque, en la inauguración del Dudamel, campeonato de Copa América. El campeón del fútbol, Dudamel, es comentarista otra vez del Gol Caracol. Claro, por supuesto, bueno, está en esta bien. nómina. Estará en Argentina, Canadá, el próximo jueves, en la señal del Gol Caracol a las 7 de la noche. Bueno, y tenemos Copa América y tenemos Eurocopa ¿Sabe fin de qué semana. Esta semana, hoy partidos de Eurocopa. ¿Tiene a propósito calendario a la mano? Sí, aquí le cuento exactamente calendario. Tempranito, en 1 hora y 6 minutos, 8 de la mañana, Rumania, Ucrania. Sí. A las 11 de la mañana tendremos Bélgica, Eslovaquia. Rumania, Ucrania, voy por Ucrania. Yo creo que Rumania hace la diferencia, pero estamos bien. Hoy debuta Francia también. Claro, a las 11, repito, Bélgica, Eslovaquia. Para mí los belgas hacen ahí su primer paso en esta fase de grupos. Y a las 2 de la tarde, Austria frente a Messier, Mbappé y compañía. El debut de Francia. Muy bien. 6 de la mañana, Néstor, 55 minutos. Antes de pasar a Eurocopa, le quiero contar que terminando el partido, que muchas personas de Bucaramanga entraron al estadio obviamente sin sus camisetas, pero tenían la camiseta debajo de la chaqueta y seguían ese partido con una tensión, con un nerviosismo, y como todos vieron fue un partido muy reñido, varios conmovidos llorando alrededor nuestro, y mi hija Julieta, que se puso triste después de perder, por supuesto, dijo: pero papá, la verdad me alegra mucho que se hayan ganado la estrella, que pues los vio tan emocionados, de verdad que creo que es el sentir de muchos colombianos, que ese triunfo representó una alegría tan grande, que todos salieron contentos del estadio. Lo que usted me quiere decir es que inclusive hinchas de Santa Fe, y creo que es un buen resumen, padre, inclusive hinchas estaban de Santa felices. Fe, yo creo que de verdad, desde la época del Tolima en los años 80 no había un fenómeno como este Bucaramanga. 6 de la mañana, 56 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Hoy es día de sol en Bogotá, terminan los aguaceros temporalmente, pero volverán mañana y pasado mañana. Las 6:56. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. En esta recta final de la legislatura no solo está en fila la reforma a la educación, sino también la reforma laboral. Seis de la mañana, 58 minutos. A veces presencio situaciones de la vida diaria que me hacen dudar del sentido común. Personas que resuelven problemas creando más problemas. Expresiones de egoísmo que terminan perjudicando a todos. Preguntas insólitas y una notable falta de sensatez que me hacen creer que ese cliché que tanto se usa es cierto, que definitivamente el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero ¿qué es sentido común? Es la capacidad de juzgar y de actuar de manera sensata y prudente en las situaciones de la vida cotidiana. Se basa en la experiencia,
la intuición y el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y nos permite resolver problemas y tomar decisiones de manera rápida y eficaz. En otras palabras, el sentido común es esa sabiduría práctica que nos lleva a desenvolvernos en el mundo sin necesidad de detenernos a un análisis profundo o a un razonamiento complejo, para el cual muchas veces no hay tiempo ni se hace necesario. Es parte de la formación, es parte del criterio que hemos construido a lo largo de la vida y por ello nos permite comprender las normas sociales y comportarnos de manera adecuada en diferentes situaciones. La importancia del sentido común se destaca especialmente en las relaciones sociales, porque nos permite comprender a los otros, saber responder de manera adecuada y ser respetuosos. Su utilidad radica en que nos ayuda a interactuar con los demás de manera respetuosa y considerada y así evitar conflictos. También nos ayuda a mantenernos seguros y a prevenir accidentes. Bueno, entonces es oportuno desarrollar este sentido, que responda a las exigencias, que responda a los desafíos que enfrentamos a diario, porque gracias a él podremos racionalizar nuestros recursos de reflexión y comprensión para momentos más complejos de la vida. Esto implica prestar atención y tener claridad sobre nuestros objetivos y nuestros valores. Es importante tener en cuenta que el sentido común no es infalible, puede verse influido por prejuicios, estereotipos y creencias erróneas. Por lo tanto, es esencial ser críticos con nuestra propia intuición y buscar información confiable antes de tomar decisiones importantes. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, momento para hablar de deportes, momento para hablar de los ecos que se mantienen en torno al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano. Hablamos del Bucaramanga, una fiesta que debió esperar 75 años, con la tajada de Aldair y el balón al palo, fue locura, 3-3 el global en la cancha del Campín y al final 6-5 la victoria en definición de cobros del punto penal para desatar la celebración leoparda. Una caravana sin fin que se cerró con la vuelta olímpica de los campeones en el Estadio Américo Montanini. Ya les contábamos, una medalla robada a Carlos Henao, la del reconocimiento de la alcaldía de Bucaramanga, ya fue recuperada. Bucaramanga campeón y como ñapa tiene